Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos arte en el tiempo, arte en el espacio. A menudo, amigos televidentes, lo que nos dice la práctica artística es que todo arte, toda creación artístico-visual o de cualquier tipo ocurre en un tiempo y ocurre en un espacio. Desde la antigüedad, todas las civilizaciones, podemos decir, han sido civilizaciones de la imagen. Civilizaciones donde un arquitecto, un pintor, un escultor deja sus huellas en el tiempo, en un soporte, en un espacio y sobre todo divulga lo que él cree sobre la creación y sobre lo que es la práctica misma del arte. La noción de época, la noción de periodo es una noción que apunta a lo que se llama una mentalidad, pero también a un registro epocal. Todo lo que la visión particulariza, todo lo que la visión realmente hace visible tiene que ver con un imaginario que es un imaginario de tiempo, de espacio y de funcionamiento. A partir de los productos, los testimonios visuales, a partir de eso que realmente el artista hace con su mirada, con su mano y con su cuerpo, hemos visto registros, hemos visto muestras, hemos visto aquello que se ha llamado obra de arte. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso de una obra de arte? Pero sobre todo, ¿cómo es que habla la obra de arte al conjunto social? ¿De qué manera ella se inserta? ¿De qué manera ella se produce? Muchas teorías, muchas historias hay sobre lo que se llama la ocurrencia denominada obra de arte, el tejido denominado obra de arte. A través de nuestro programa hemos visto cómo ocurren en el tiempo obras de la modernidad, de la antigüedad, de la contemporaneidad, ¿no? De la postcontemporaneidad y una serie de elementos y eventos que han constituido, han hecho del arte lo que se llama un discurso, o sea, histórico, crítico, epocal, creacional, pero un discurso donde lo que realmente se particulariza no es más que una intencionalidad del artista y lo que la época ha querido realmente revelar sobre el arte. Anteriormente hemos visto cómo un arquitecto, por ejemplo en el caso de Niemeyer, vimos cómo Brasil tuvo un papel destacado desde los comienzos mismos de la modernidad. Y aún hoy esa figura emblemática, Niemeyer, es lo que se llama un cuerpo de la cultura, un cuerpo de la realidad de la arquitectura, o sea, del espacio, pero un espacio que indudablemente se constituyó como una intencionalidad y como una razón de ser del sujeto histórico y social. Los innumerables edificios planos, las innumerables obras de arte en el espacio, en el tiempo y a partir de la materia y la técnica de este arquitecto de la modernidad que junto con Le Corbusier y otros, Lino da Costa, en fin, una serie de creadores que hicieron del espacio brasileño una obra de arte. Vimos cómo realmente esta visión se acercaba, y digo se acerca porque el artista está vivo entre nosotros, aunque desaparecido en cuerpo. Hemos visto cómo esa huella, ese registro ha constituido una visión y una visión universalista, una noción que hizo de la identidad e hizo de su registro aquel campo de expresión de los sentidos, aquel campo de funcionamiento de la utilidad social. Hoy la arquitectura, al igual que la pintura, la escultura y otras manifestaciones y mediaciones artísticas, goza no de una popularidad, sino de un gran valor, de una gran
apreciación y preciación, y donde este recinto, esta ocurrencia, este tejido no ha dejado realmente de transformar el signo social, la sociedad, los registros y las visiones. Vimos cómo el espacio se ha constituido en una sinfonía visual, ¿no? En un registro que no es pasajero, ni es un registro normativo, pero sí un registro presente, un registro que ha hecho del arte toda una conformación estética y al mismo tiempo una conformación social. Viendo realmente los proyectos de Niemeyer, viendo cómo todo esto se ha convertido en un registro dinámico, en un conjunto denominado luz, espacio y visión, creemos que ese arte de la arquitectura es un arte que se presenta como integral. Se asocia o se asume desde la pintura, desde la escultura, desde las instalaciones y demás cuerpos de comunicación que hoy inciden en la post-vanguardia, en la tardomodernidad y en lo que es la época post-liberal. Pero no solo Niemeyer, estamos hablando que una serie de creadores visuales han tenido una perspectiva desde el espacio y desde el tiempo. Aunque el tiempo se puede convertir en subjetividad, y de hecho es subjetividad, vemos que esa subjetividad se convierte, se materializa en una concreción. Esta escultura del artista Tomi Otak, por ejemplo, en la entrada principal del auditorio de Ibirapuera, completa en el 2005 una de las utopías visuales más significativas y una utopía visual que dialoga con lo que es el espacio arquitectónico, es el espacio de lo que se llama la poiesis, la creación, y va transformando todo en un registro, en una narrativa. Las narrativas artísticas y visuales son relatos de una intuición, de una visión, porque lo que se llama la intuición racional también tiene su lugar en el marco de lo social, en el marco de la sociedad. Y a partir de esa confluencia y al mismo tiempo de lo que podría llamarse ese entronque entre espacio-tiempo, podemos advertir una poética, y una poética de lo deslumbrante. La semana pasada habíamos dicho y habíamos hablado de que toda utopía funda una ilusión, pero también funda un ideal. Funda un ideal donde lo que se completa como elemento creacional no ha sido más que una elección del artista y al mismo tiempo, como diría un destacado teórico, Jean-François Lyotard, una economía erótica, una economía temporal y una economía discursiva. Todos los objetos que produce una cultura, lo que se llama un elemento de civilización material y formal, realmente se dirige a convertir o a deconvertir una visión. Y esa visión no es más que el conjunto de signos, el conjunto de actitudes y al mismo tiempo de inversiones, reversiones y espejos de la creación artística. Todo lo cual hace que en ese relato, en esa intuición, en esa narrativa, la noción misma de archivo coloque al sujeto en una dimensión artística, y yo no diría que estetizante, sino fabricadora de sueños. Cuando una persona observa un edificio, observa un monumento y observa un artefacto que llama la atención precisamente por su funcionamiento y al mismo tiempo por su fórmula o técnica, esto hace que se cobre un cuerpo y se cobre una ilusión desde el punto de vista de lo que ella es, pero que se reconozca también desde el punto de vista de lo que ella es, y no en sí, sino para sí. Toda una fenomenología de este campo va a obligar a que realmente veamos lo que existe
como cuerpo, como forma y como noción. La historia del espacio y la historia del tiempo mismo, desde Hawking para acá, desde los físicos cuánticos para acá, nos ha revelado cómo un cuerpo se convierte en subjetividad. No en materialidad nada más, sino en subjetividad. Y cómo ese cuerpo se convierte también en un archivo. Un archivo que no es solamente anatómico ni fisiológico, sino un archivo cultural, porque la relación entre cuerpo y cultura realmente tiene un estatuto. Según Vigarello, ese cuerpo revela instancias, relata, conforma, deforma, pero también enuncia y anuncia una particularidad. Y esa particularidad realmente hace que la visión multiintegral, la visión poliacentual, haga de sí o haga de la obra un elemento de valor, un elemento que los filósofos hoy dirían axiológico, pero sobre todo también científico. Hay que ver que esa relación entre arte y ciencia, lugar y momento, está presente en lo que es la conformación de la artisticidad. Que ese tiempo y ese espacio forma parte de un conjunto cultural donde nada está fuera de ellos, o sea, del tiempo y del espacio. Pero también donde todo lo que ocurre no es más que un correlato que está afectado o que está tocado por el tiempo y el espacio y la espacialidad y la temporalidad. La incurrencia, la recurrencia, ¿no? La ocurrencia, la encontramos en la forma, en la estructura, en el lenguaje de ese tipo de creación. Hoy, por ejemplo, a diferencia de los años 40, 50, tenemos lo que se llama un foco artístico diferente, un foco que no es lo que creen muchos, que es de hecho solamente creacional, sino que es multidisciplinario, porque el arte de hoy ya, y tal como lo hemos dicho, es un arte multidisciplinario, en la medida en que asegura que varios lenguajes y que varios registros dialoguen entre sí, ¿no? Se interpenetren, concurran en lo que se llama un espacio común. En estos días hemos visto cómo realmente ese arte ocurre en el tiempo y hay lugares que se han convertido en productos artísticos, ¿no? Lugares que realmente han sido constituidos, visualizados por un conjunto de artistas que ha querido darle una nueva significación al espacio público, al espacio histórico y al espacio social. Hemos visto cómo, desde una perspectiva recesiva, desde una perspectiva dialógica, la obra de arte, junto a lo que se llama la obra arquitectónica, ha hecho realmente del producto una función. Y esa función ayuda, anuda, realmente actualiza una visión y una concepción del mundo de la obra. En otro momento vamos a trabajar con lo que es el canon artístico. Este canon, que es lo que ha hecho que la crítica se convierta o tenga más bien un estatuto social, ha proveído a un espectador y a toda una tradición de lo que es el marco de análisis y el marco de creación dinámica que exige lo que es propiamente una reflexión, pero sobre todo un concepto integrativo de lo que es la materia artística y sus fórmulas de creación. En breve continuaremos con este y otros detalles.
Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hoy, el arte en el tiempo y el arte en el espacio. Decíamos que el canon a veces equivoca lo que se llama el sentido de la producción. Es cierto que establece normas, establece un camino, establece una mirada, en fin, una concurrencia de la productividad. Pero muchas veces este canon equivoca, desactualiza, es injusto, porque todo esto ocurre con lo que se llama el operante ideológico. Es alguien que dice que una obra tiene un valor que no la tiene otra. Es alguien que establece cuál es el lugar de la obra de arte socialmente. Y aunque la obra sea importante, a veces obras importantísimas realmente no cuentan con el aval público y con el conocimiento público para hacer o para poseer lo que se llama un lugar en el tiempo y en el espacio. Un artista, un creador, no es un creador porque él pertenece solamente a un canon, sino porque él ha educado con su arte, ha incidido de una u otra manera con su producción y su productividad, pero ha incidentado lo que se llama esa cadena diacrónica, esa cadena recesiva, donde lo visionario y lo visional realmente particularizan en esa banda narrativa o en ese conjunto imaginario. El conjunto imaginario, y a propósito de Niemeyer y esa arquitectura o ese arte concreto brasileño, ese conjunto proyecta una visión, proyecta una situación y al mismo tiempo incide en un sujeto público o privado. Aquello que materializa, aquello que se materializa en el conjunto artístico es lo que hace de esta fábula visual, de este arte visual, de este espacio-tiempo visual, una característica, un archivo, un momento de la creación artística. Alguien me preguntaba qué relación existe entre el arte de la arquitectura, las artes visuales y el libro. ¿Qué era un libro de arte? Pregunta realmente compleja, pregunta que siempre tiene que ver con un seminario, un simposio, un encuentro intelectual, pero que hace que el espectador o el participante de estos encuentros se interrogue sobre una serie de cosas. Hace un tiempo yo sostuve una ponencia en un lugar donde hablaba de la relación arquitectura y poesía en la obra de Miguel Ángel. Miguel Ángel, ese gran escultor, fue también un gran poeta. Todo el mundo lo asocia a la escultura, pero también Miguel Ángel era un gran arquitecto. Era un escritor, sin embargo lo conocemos como un creador dentro de las artes visuales. Sus cartas, sus poesías, sus epitafios son un modelo de lo que se llama una cultura y al mismo tiempo del canon occidental. A la par de que fue también un gran escultor, un gran artista, fue yo digo, gran escritor, porque sus sonetos, señores, son un modelo, no de pureza, no de estilo, sino de funcionamiento de lo imaginario. Digo esto porque muchos artistas visuales, arquitectos, son grandes escritores y tienen una relación no solamente con la imagen, sino con el libro. El libro es un espacio artístico ya. No podemos decir que el libro es un amasijo de hojas, no, que el libro es solamente un espacio para escritores. Grandes artistas visuales son grandes poetas. Y si no, miren a Picasso, miren a Henri Michaud, el mismo Bernard Noël. Muchos que han hecho del arte lo que se llama una gráfica del pensamiento, como Denis Rouchet, un poeta francés también, que era un gran artista. Pero imagínense, y Oliverio Girondo, ese artista argentino, que también fue un artista visual. Artistas visuales que también son poetas, novelistas. El caso de Fernando Ureña Rip es un caso de
ese doblete, artista visual, novelista, narrador, escribe ensayos, crítico de arte. O sea, que esa dialéctica de la cultura está presente en un arte que apenas sale de la crisis, pero entra en otra crisis. Entonces, ¿por qué el libro hoy es tan importante? Las exposiciones de libros ya son exposiciones de arte. Miren que a nivel internacional y a nivel local ya hay también exposiciones de libros. Pero del libro como arte, no solamente como herramienta formativa y educadora, que lo es, sino el libro como arte, el libro como edificación, como arquitectura. Señalábamos en la semana antepasada, en este mismo programa, que esa pieza que vimos de ese artista donde toda la ciudad, en lugar de tener edificios y casas, eran libros, que eran edificios y casas y que alojaban sujetos, signos y símbolos. Miren cómo a partir de esta visión bastante innovadora y hasta temeraria, se convierte en una relación como esta en lo que es un tejido, un texto arquitectónico y al mismo tiempo el libro como símbolo de la vida, el libro como capacidad creativa y como momento de la creación. Hoy el libro y el cuadro tienen un gran valor y ese gran valor se revela porque existe una relación entre la letra y la imagen, entre el libro como casa, cuenca y espacio y la obra de arte como entidad subjetiva o cuerpo de sensibilidad y de subjetividad. Es cierto que el libro aloja allí, acoge allí unas visiones que nada tienen que ver solamente con asuntos de tipo personal o con inspiración, sino más bien con razón de ser, con razón de existir. En el libro se habla, el libro habla. El libro parte de una intuición y se convierte en arte, porque el arte también es intuición. Lo que ha demostrado la relación entre libro y arquitectura en la actualidad es que existe una productividad no alejada, no perdida, no destruida por lo que es el campo de acción de la cultura. Sobre todo porque algo común al libro, a la arquitectura o en fin, a las artes visuales es lo que se llama la cultura de las imágenes. La cultura que acoge valor, presencia y fenómeno social. La cultura que conforma una historia también. A su vez, la cultura como momento de la creación articular y vincular del arte, la sociedad y el sujeto. El aparato que rige esta visión no es un aparato mecánico, no es un aparato donde lo que se acerca a la visión artística sea algo que solamente promete una persona o promete un enmarcado. No, se trata de que todo libro traduce una cultura. Todo libro se hace eco de una imagen en el tiempo y de una imagen en el espacio. Por eso, cuando los arquitectos renacentistas y los arquitectos de los orígenes de la modernidad traducían la arquitectura y la convertían en poiesis, en narratio, o sea, en lo que se llama creación verbal, narración expresiva, ¿no? Lenguaje, estaban apelando a las bases, a los marcos del sentido. Y ese sentido, indudablemente, ocurre en una realidad que se convierte también en pensamiento, en visión y en educación. Desde Hauser, el historiador austríaco, hasta hoy, hemos visto cómo la literatura, el arte y cualquier manifestación artística y literaria realmente funda una nueva cosmovisión que tiene que ver con el hombre o el desenvolvimiento del hombre moderno en su historicidad. Porque bien es bueno decirlo, cuando el tejido artístico se convierte en huella, se convierte en universo, es porque el arte, la literatura tienen algo que decir. Y tienen algo que decir desde allí donde la visión artística hace
a la obra de arte un cuerpo de valor, un cuerpo, una intuición fundante y una intuición reveladora de lo que es la obra de arte. Por eso, toda obra de arte, ¿no?, nace bajo los contornos de un pensamiento y sobre todo los contornos de una imagen epocal. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros una imagen? ¿Qué es lo que quiere la imagen traducir desde el punto de vista de los sentimientos del artista, de los sentimientos del espectador? El espectador crea una obra de arte también. Hay tendencias que dicen que el espectador o el público es coautor de la obra. Hay una tendencia que rechazan de pleno y de plano esto de que el público sea un creador. Pero realmente hay una obra de arte sin un espectador, sin público. Realmente hay una obra de arte que no asimile ese otro ojo que está frente a la obra y que está ante el creador y que sobre todo ramifica la idea de creación. Todo acto que concentra una visión artística es testigo, es nombre, es territorio, es el campo mismo de la autopoiesis, de esa rama del saber donde lo que ocurre como tejido, como relato y como conformación histórico-social. La imagen también es una fuente de muchos saberes. A través de una imagen podemos conocer el cuerpo humano, podemos conocer la evolución humana, podemos conocer o reconocer el campo de sentido de una imagen y, ¿por qué no?, nuestra misma personalidad, nuestro mismo foco vital, nuestra intuición que se abre para producir bienes artísticos y bienes culturales. Baudelaire, precisamente, en sus escritos estéticos y artísticos, decía o hablaba de una realidad que nosotros la creemos verosímil y cierta en cuanto al arte. ¿Para qué un artista crea una obra de arte? ¿Qué es lo que significa crear una obra de arte? Todo acto artístico es fundacional y al mismo tiempo estético en la medida en que pone en cuadro toda una caracterización, no solo vital, sino biopsíquica. O sea, una relación donde lo que se llama la psicología del artista se une a la psicología de la obra de manera simultánea. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que un proceso construya otro proceso, que un proceso artístico e imaginario se convierta en un cuerpo cultural, ¿no?, en una fundación artística, en un eje de proximidad o de lejanía donde la obra cobra como quiera su valor. Ojeando, mirando lo que es y ha sido el arte en los últimos tiempos, tenemos que caer en lo que es la crítica de arte en nuestro país. Una crítica que ha sido bastante conservadora. Se ha portado muy bien con el establishment y de hecho por eso esa crítica se ha convertido en su gran mayoría, no digo que toda, en lo que se llama un aparato al servicio del Estado. Pero esa mediación, ese convertirse en agente de un Estado indiferente, en muchos casos, es lo que ha hecho de la crítica un orden que necesita de reforzamiento y necesita de una relectura. A menudo se cree que un crítico de arte es el que habla sobre obras de arte, el que escribe artículos periodísticos sobre obras de arte y el que habla sobre una obra. No, el artista, ¿no?, tiene que ver con lo que se llama esa visión del crítico, en la medida en que el crítico explica, se convierte en un exégeta de lo que es la obra de arte y lo que son las ideas artísticas. Sobre este y otros puntos vamos a continuar hablando en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, arte en el tiempo, arte en el espacio. Hablábamos en el segmento anterior de la crítica de arte en la República Dominicana y en el mundo de hoy. ¿Qué es lo que hace la crítica de arte por el arte mismo? La crítica de arte, que es un uso social y que muchos consideran que no tiene un estatuto científico, por lo que ella ha presentado en sus últimas versiones y por lo que se ha hecho de la crítica en un momento donde el crítico ha debido ser un agente al servicio de las crisis epocales y al servicio de lo que es el sujeto social. Más que explicar una obra o divulgar una obra o hacer historia sobre una obra, el crítico de arte hace una historia y al mismo tiempo toma un posicionamiento del punto de vista de lo que es la cultura de la imagen y la creacionalidad. ¿Por qué? Porque una escultura, una pintura, una fotografía o un dibujo son productos culturales. El crítico está obligado a reconocer y estudiar los productos artísticos en tanto estos transmiten un determinado sentido, en tanto estos divulgan determinados puntos de interés, donde ese interés se convierte en sentido y en significación social. Existe una relación, como ya hemos escrito en muchas partes de nuestra obra artística. El crítico de arte está ligado a la sociedad civil. O sea, en un diálogo, y la crítica es y forma parte de un diálogo, existe una relación entre crítica de arte y sociedad civil, entre obra de arte y sociedad civil. ¿Por qué? Porque el sistema denominado arte implica una relación de tipo social, colectiva e individual. El sistema denominado arte realmente es incidente en toda una secuencia de actos artísticos y fundacionales. Esos actos se convierten en bienes, hacen que exista un usuario, pero no de la obra de arte como tipo especial de materialidad, sino como conjunto comunicativo, como conjunto expresivo, como conjunto sociocultural. Entonces, la pregunta sobre si la crítica de arte es lo que dice si la obra es buena o es mala, es una pregunta que siempre ha sido provocadora, pero que no da cuenta de lo que es un crítico y de lo que es la crítica de arte. Porque si bien es cierto que la crítica de arte se ocupa de obras de arte, hay que ver qué es lo que hace la crítica de arte con esas obras de arte o con la obra de arte. La supone a un mercado, la supone a un escrutinio, la supone a una visión presentificadora u ocultadora. ¿Qué es lo que realmente hace la crítica de arte con la obra de arte? Porque muchas personas creen que la obra de arte es un conjunto y al mismo tiempo un tópico o un valor. ¿Qué es lo que hace que la obra de arte sea un traductor cultural y estético? Que la obra de arte narre un determinado tipo de situación, que el arte sea un lenguaje efectivo dentro de la sociedad y la cultura. Todo un marco de precio y de aprecio de la obra de arte crean toda una economía política de la reproducción artística y de la reproducción simbólica. Lo que ha demostrado este intelectual latinoamericano llamado Néstor García Canclini es que la obra de arte es producto de un sistema productivo, comunicativo y significante, pero que la obra de arte realmente enlaza con lo que es esa visión creacional, con lo que es ese momento y tiempo, ¿no?, creacionales, y que crea sus tonos, sus intensidades y sus timbres, dependiendo de quién sea el artista, dependiendo de qué sea o cómo se entienda la obra de arte, y dependiendo de esa capacidad, ¿no?, de esa visionalidad que engendra y produce la obra de arte. A partir de ahí, nosotros podemos decir que
que lo que se ha hecho, lo que se ha producido como obra de arte es realmente un sentido de lo real, es un sentido de lo visional y sobre todo un sentido cultural. Hemos visto cómo desde el punto de vista de la integración o de la relación más bien arte y cultura, el hechizo artístico no es tal, sino la presentificación, lo que se llama la humanización del arte. Eso que se le ha llamado superestructura ideológica y que tiene que ver con la subjetividad creacional es lo que ha constituido el fenómeno artístico en tiempo, espacio y productividad. A menudo en el ámbito educativo se ha dicho, y nosotros en nuestro programa hemos estado también tratando la problemática de que el arte está ligado a la educación. Si bien es cierto, eso es un recorte, ¿no? Una limitación de lo que es el arte. Porque, amigos televidentes, el arte es más que eso. Lo único que no tiene límite desde el punto de vista de lo que se llama un dominio es el arte, porque el arte alcanza la ciencia, alcanza lo social, alcanza la moral, la ética, el sujeto mismo, ¿no? Y es lo que ha creado toda una visión sobre el sujeto llamado espectador y el sujeto llamado productor, el sujeto vivencial, el sujeto que participa de una experiencia artística y creacional y sobre todo que participa de una experiencia humana. ¿Qué nos ha demostrado la historia de las vanguardias artísticas? ¿Qué nos ha mostrado la historia también de la post-vanguardia artística? A menudo el arte de hoy no es más que una réplica, ¿no? Un momento, una memoria, una diacronía. Actualiza no solo el espectáculo político en que se ha convertido cierto arte, ¿no? El espectáculo político de una institución como lo es la crítica de arte, como lo que es la historia del arte, y que traduce ese pleno y ese vacío de la representación. Cuando estamos frente a una obra de arte, ocurren centenares, miles, respuestas ilimitadas sobre lo que es ese ver, hacer, percibir la obra de arte, la percepción artística y tal como nos dice Rudolf Arnheim, es un campo intuitivo y un campo experimental. Nadie o nada como el arte está en la capacidad de hacer representativo aquello que es memoria, intuición, gesto y al mismo tiempo policulturalidad. Los signos del arte o el arte como sistema de signos crean una categorización que hoy está vigente y que es la que produce todo este tipo de diálogo, todo este tipo de interacción artística, todo este fenómeno que es un fenómeno configurante de la cultura y configurante de la artisticidad misma. Un artista, que es un creador, es también un revelador de intuiciones, es también un efectualizador a través de una obra de arte, de un lenguaje, que es o lenguaje de comunicación, lenguaje de significación o lenguaje de producción, pero un lenguaje. Esas instancias a las que sirve el arte, de donde se desprende el arte, es un circunstante a tener en cuenta allí donde hay o donde existe la relación entre artista, espectador y obra. La obra no es una categoría, no es un concepto, la obra es un factum creacional. Pero también es poco decir, la obra es muchas cosas desde el punto de vista de lo que es su plurisignificación. ¿Qué es lo que hace que una obra de arte sea una obra de arte? Una pregunta que parecería un tanto tautológica, pero es importante problematizarla y reflexionarla en el sentido de que todo lo que ha sido la manifestación artística de nuestros días parte de un reanálisis, de una reinvención, de un reconocimiento tanto del productor o creador
como de el receptor o espectador. Hay que destacar que la institución o el sistema denominado arte crea su pronunciamiento, hace del pronunciamiento una realidad, hace que exista un corpus o un cuerpo de representación, sobre todo cuando lo que se llama el producto artístico genera una vinculación y al mismo tiempo un reticulado intuitivo. Las grandes obras, me refiero a las modernas y a las no modernas, dicen que la historia de las artes y la historia crítica o productiva de las artes es un momento y al mismo tiempo un espacio-tiempo que hay que tener en cuenta, incluso para lo que es el marco eje del espectador y el marco eje de la institución social, artística, y yo diría que política también, de la representación artística. Los innumerables sentidos, las innumerables representaciones y posibilidades que genera un fenómeno artístico es lo que hace que la obra de arte sea un sistema de valoración, un sistema de representación y al mismo tiempo un sistema vincular en todo el arte latinoamericano, en todo el arte caribeño, en el arte dominicano, para un ser más específico y consecuentes con nuestra tradición artística. Encontramos fenómenos que están ligados a lo que son las mentalidades, los signos epocales. Esos traductores, esos reveladores, realmente crean una convergencia o una divergencia. ¿En qué consiste esa convergencia o esa divergencia? En lo que se llama el aparato de creación de los sentidos en los ejes de distribución de la concepción, el cuerpo y el universo artístico. La semana pasada, cuando hablábamos de Niemeyer y hablábamos del espacio productivo y significativo de este arquitecto que vivió en 2 siglos, estamos viendo cómo el fenómeno arte y utopía se materializaba, se concretizaba en un lenguaje que era de necesidad, de utilidad, en un lenguaje que era de representación y visualización, en un lenguaje que como producción y como comunicación también se estimaba en una serie de características, en una serie de involuciones, extensiones y relaciones, que es lo que ha hecho crecer el arte, que es lo que ha hecho que el arte se afirme en los marcos de una herencia, de una evolución, de una práctica, de un discurso, que es el discurso de la representación. Una estética temporal y una estética espacial convergen en lo que es la animación de una visión artística, la unificación de un proyecto de arte, el momento donde el arte se convierte en institución social, pero aspira a algo más, que es la transformación del sujeto, la transformación de la cultura y de todo lo que es el ordenamiento social. Amigos televidentes, así hemos llegado al final de una emisión más de Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hasta pronto.